Y en la antesala de que asuma como presidente de la República, las actividades de Gabriel Boric se han concentrado en reuniones y en la despedida de sus días como parlamentario. Desde el 11 de marzo se va a convertir en mandatario y desde ese día tendrá que trabajar para sacar adelante sus prioridades, pero también para cumplir con las urgencias y expectativas de la gente. Todo cruzado además por el trabajo de la Convención Constituyente. En 5 días más, Gabriel Boric Font dejará de ser diputado luego de 8 años ejerciendo el cargo que ocupa desde el 11 de marzo de 2014. Ese día, algo perdido entre los pasillos del Congreso, debutó como parte de la bancada estudiantil sin probablemente sospechar lo que vendría después. ¿Cachai dónde queda? ¿A dónde queda el cambio de mando? ¿Acá? ¿Ahí? ¿Acá? Ah, acá. Sí. Este 11 de marzo, el presidente de la República más joven de la historia de Chile asumirá el mando con un parlamento renovado, donde solo en la Cámara 90 diputados iniciarán su primer periodo. ¿Nos están despidiendo? ¿Nos vienen a despedir, chiquillos? Días de despedidas en el Congreso, donde las fotografías y los saludos abundaron y, por qué no decir hasta las lágrimas, fueron parte de la escena. Pero la verdad es que me voy con el sentido del deber cumplido, de la pega bien hecha. Y les deseo el mayor de los éxitos a todos, presidente. Muchas gracias. Fin de este periodo político y el inicio de uno nuevo, como decíamos, con alta renovación en la Cámara y con un Senado prácticamente empatado. ¿Cómo tendrá que manejar Boric sus prioridades? Gabriel Boric llega sin mucho tiempo que perder. Regresó de sus vacaciones de lleno a las reuniones en la llamada moneda chica, iniciativas del Ejecutivo que requerirán del visto bueno del Parlamento. No puedo adelantar aún, pero sí la reforma tributaria sin lugar a dudas y vamos a trabajar al menos inicio de los planes para los grandes cambios, la transición justa, en materia laboral además también. La participación de los sindicatos, de las y los trabajadores, de la asociación es fundamental para la tarea que va a tener la ministra del Trabajo. Lo de las 40 horas, o sea, nosotros tenemos el proyecto de ley en Senado, lamentablemente sin avance, pero ahora que somos gobierno podemos también complementar las 40 horas que propusimos con otras medidas. Acelerador en medidas económicas, donde desde la oposición le recuerdan que a los planes se suma lo que resuelva la convención. Nosotros la reforma tributaria tendremos que conocerla, entender cuáles son sus alcances, no tenemos mayor información sobre lo que se está pensando. Es muy relevante esperar lo que ocurra en la constituyente, o sea, no es lo mismo si la constituyente determina un modelo estatista en materia de pensiones o en materia de salud para ver qué tipo de reforma se puede implementar. La vía constitucional y la vía de las reformas son un mismo camino y nosotros como oposición evidentemente le vamos a pedir al presidente Boric que juegue un rol activo tanto en las reformas como también en la constitucional. Nosotros como Ejecutivo, por cierto que tenemos ciertos canales de comunicación que son lógicos con las personas que son base de soporte del gobierno, pero no tenemos la exclusividad de eso, ni tampoco tenemos, como se ha sugerido, ni la capacidad ni la voluntad de, como se ha tratado de decir, de hacer que el gobierno sea el que mande en la Convención Constitucional, porque creemos que no corresponde. El nuevo gobierno marca distancia de lo que pueda suceder en la Convención Constituyente, pero ¿qué tan encadenado está el debate? El riesgo de constitucionalizar su gobierno es un dato que no podemos dejar de lado cuando pensemos en los primeros días de lo que será la gestión del próximo gobierno. De allí que entre estas dos pulsiones, entre estas dos fuerzas, se debatirá el presidente Gabriel Boric en los primeros meses de su mandato presidencial. Una cosa es la hoja de ruta que Boric quiera trazar, pero otra muy distinta son las prioridades que la contingencia le impondrán. Por lo tanto, ¿cómo resolver los asuntos de seguridad? La agenda de la Araucanía tiene que ser prioritaria. El gobierno ha renunciado a una herramienta legítima que está en nuestro ordenamiento jurídico y está vigente hoy día, que es el estado de excepción constitucional. El presidente electo ha dicho que no va a ocupar esta herramienta, pero lo que sí nos tiene que decir es qué va a hacer, cómo va a solucionar o avanzar en las soluciones en la región de la Araucanía y en toda la macrozona sur. Esta semana, y dando señales de entender la urgencia en la medida que los atentados siguen en el sur, Isquia Siches, futura ministra del Interior, se reunió con los gobernadores de la macrozona para coordinar alternativas. Horas más tarde dijo que la negativa sobre decretar estado de excepción en las regiones afectadas no estaba escrito en piedra. Urgencias y prioridades del nuevo presidente y el mundo político
Pero ¿qué espera la ciudadanía de Boric? Algunas son reformas importantes, creación de un seguro universal de salud, cambios en el sistema de pensiones, y hay otras que son expectativas más vinculadas al corto plazo. Entre ellas, y eso ha subido con fuerza en el último tiempo, y lo recogí en la encuesta Criteria, la expectativa de tener un sueldo mínimo de 500.000 pesos, o llevar el sueldo mínimo a los 500.000 pesos, que fue parte de las promesas del programa del presidente Boric. Y así queda de manifiesto los números. El sueldo mínimo de 500.000 pesos suma un 38% de respaldo, creciendo 6 puntos desde diciembre. Luego, los encuestados ubican la creación de un sistema único de salud como la segunda medida más importante, con un 34%. Y en tercer lugar queda la aplicación de medidas más restrictivas a la migración, con un 31%. Más atrás, como parte de las urgencias ciudadanas, quedan las AFP, la condonación del CAE y la implementación de las 40 horas laborales. Y les confieso que estoy tranquilo, no confiado, nunca confiado. Tranquilo porque creo que hemos logrado ir armando un tremendo equipo. Lograr la ecuación entre programa de gobierno, urgencias y expectativas. Esa será la tarea de Gabriel Boric desde el 11 de marzo, cuando asuma como el nuevo presidente de Chile.